En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento muy cordial al señor doctor Luis López, presidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, por esta gentil invitación. Me siento muy honrado de estar en esta, mi ciudad natal. Quiero comenzar esta charla sobre el debido proceso y las reglas, las normas procesales del COIP de la siguiente manera. A partir de la Constitución del 2008, sin duda alguna, conforme he manifestado reiteradamente en las conferencias que he dado, en los libros que he escrito, tenemos un nuevo Estado diferente al anterior. Tenemos un nuevo derecho diferente al anterior. De tal modo que todo lo que nos enseñaron en las universidades, en el caso mío, en la católica, aun cuando yo he sido, y se olvidaron lo principal, tal vez lo principal de mi vida fue haber sido profesor durante más de 20 años en el alma mater, en la Unidad Central del Ecuador, en Derecho Procesal Civil. Tenemos un nuevo país, y no me refiero al partido político del expresidente Correa, de tal modo que hay que abrir la mente y los ojos a este proceso de cambio que vive el país. El artículo 1 de la Constitución de la República señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Qué significa? Entonces hay que tener muy en cuenta este cambio. Ya no es Estado de Derecho, ya no es el Estado social de derecho, que era en la acción del 98, ahora es el Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿Qué significa Estado constitucional? Significa, como va a hacer énfasis el doctor que me va a preceder después de la conferencia, por esa razón ahora existen grupos vulnerables que establece la Constitución. Y entre los grupos vulnerables, además de las personas de mi edad, por ejemplo, están las personas que están detenidas, o sea, que están privadas de su libertad. Así lo señala el artículo 51, o sea que es grupo vulnerable, que debe ser tratado de una manera diferente a los que estamos en libertad. Y esto hay que tener muy en cuenta al momento de analizar especialmente el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal. Otra de las características fundamentales del Estado constitucional es que el derecho sustancial está sobre el derecho procesal. No se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades. De tal modo que ahora el derecho sustancial está sobre el derecho procesal. Otra de las características del Estado constitucional es el neoconstitucionalismo que va a ser motivo de análisis por parte del doctor. Es el respeto a la dignidad del ser humano. Vean, compañeras y compañeros, en el año 2008 se dictó la nueva Constitución de la República el 20 de octubre. Y estaba todavía en funciones la ex Corte Suprema de Justicia. Y los señores magistrados, porque ahora en el Estado constitucional ya no hay magistrados, todos son jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia y jueces de casación y revisión. No hay jueces superiores ni jueces inferiores como había antes. De tal manera que en el Estado constitucional la administración de justicia está al servicio del pueblo ecuatoriano. Por eso ahora hay la frase sacramental, administrando justicia en nombre de la República, ya no en nombre de la República por toda la ley, sino ahora en nombre de la Constitución y de las leyes de la República. De tal manera que los servidores judiciales están al servicio del pueblo ecuatoriano, no del gobierno de turno, no del gobierno de turno. La administración de justicia está al servicio del pueblo ecuatoriano a partir del año 2008. Por esa razón, el artículo 148 del Código Orgánico de la Función Judicial dice ahora la frase sacramental, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por mandato de la Constitución y leyes de la República. De tal manera que los señores jueces y los servidores judiciales son servidores del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder de administrar justicia, obviamente a través de los señores jueces. Esta es una de las características fundamentales
Y una de las fundamentales es justamente la independencia de los jueces, independencia interna y externa. No puede haber administración de justicia que no sea independiente. ¿Qué significa independencia externa? Significa que la función judicial no puede depender de las otras 4 funciones del Estado, ni de la función ejecutiva, ni de la legislativa, ni de la electoral, ni del poder ciudadano. ¿Y qué significa la independencia interna? Significa que los jueces de primer y segundo grado no pueden estar supeditados a lo que dice la Corte Nacional de Justicia, ni los jueces de primer nivel en relación a las cortes provinciales. Ese es uno de los parámetros fundamentales para que exista un Estado constitucional. La división de poderes. La administración de justicia es independiente e imparcial y debe estar ocupada por gente preparada, especialmente en materia constitucional. Porque la llave que abre los armarios donde hay conocimientos jurídicos, sin duda alguna, es el derecho constitucional. No como en mi tiempo, y como bien señalaba el doctor Juan Larrauri en sus clases magistrales, era el derecho civil, la ciencia fundamental en la administración de justicia. ¿Qué más significa vivir en un Estado de derechos? Significa que ahora ya no es de derecho, sino de derechos con la S, con plural. Significa que tenemos 74 derechos. Pero así también como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Los derechos están fundamentalmente en el artículo 66 y las obligaciones del artículo 83. Y para que no queden como letra muestra los derechos, tenemos las garantías, 3 grandes garantías constitucionales, que son las del artículo 84, la garantía normativa. ¿Qué significa la garantía normativa? Significa que la Asamblea Nacional debe adecuar todas las disposiciones legales a la norma constitucional. Y es así que en el año 2014 se dictó el Código Orgánico Integral Penal de acuerdo a la nueva garantía, de acuerdo a la nueva Constitución. El año 2016 se dictó el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, justamente aplicando esta cuestión. Lo mismo el año pasado con el Código Orgánico Administrativo. Y ahora se va a dictar el nuevo Código de Comercio adecuando a la nueva Constitución. ¿Cuál es la otra garantía constitucional que es fundamental? La de políticas públicas. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto he manifestado reiteradamente, que un juez no conozca cuáles son las políticas públicas del gobierno actual. No han leído las políticas públicas del buen vivir del gobierno anterior y las políticas públicas ahora de toda una vida del presidente Moreno. Esto es fundamental, así dice el artículo 85. Si ustedes leen el artículo 88 de la Constitución de la República, establece que procede la acción de amparo constitucional, acción de protección, perdón, la acción de protección, cuando se violan políticas, cuando se violan políticas públicas. Se violan los derechos que constan en las políticas públicas. Entonces tenemos que leer cuáles son las políticas públicas del gobierno del señor Lenín Moreno. Y las terceras garantías constitucionales son las que están del 86 al 94 de la Constitución de la República, que son 6 garantías jurisdiccionales constitucionales, 4 que son ordinarias y 2 que son extraordinarias. ¿Cuáles son las extraordinarias? Las extraordinarias son la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Por ejemplo, cuando recién comenzó la acción extraordinaria de protección, me recuerdo que la ex Corte Suprema de Justicia manifestaba su protesta, porque no entendía lo que es vivir en un estado constitucional, no entendía lo que es el neoconstitucionalismo que va a tratar el doctor, que es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad del ser humano. Y es así que manifestaban reiteradamente que cómo es posible, decía, que un órgano diferente a la función judicial revise los fallos, las sentencias que dicta la ex Corte Suprema de Justicia. Ahora tenemos la acción extraordinaria de protección cuando se han violentado derechos constitucionales por parte de las sentencias que dictan la Corte Nacional de Justicia, y hay muchísimas.
Varias de ellas se presentaron en tiempos del doctor Galo Chiriboga cuando yo era asesor de la Fiscalía General del Estado, especialmente por falta de motivación de las sentencias que dicta la Corte Nacional de Justicia. Porque una de las funciones principales de la Corte Nacional de Justicia es guardar la uniformidad de las sentencias. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas disposiciones de carácter obligatorio ha dictado la Corte Nacional de Justicia? Poquísimas, poquísimas. Lo cual, evidentemente, llama la atención, porque va contra la seguridad jurídica que está en el artículo 85 de la Constitución de la República. ¿Qué significa también vivir en un estado de justicia, compañeros y compañeras? Significa que ahora tenemos 7 clases de administración de justicia. La justicia ordinaria, a cargo de los señores jueces de la justicia, de la función judicial, ¿sí? Jueces de primer nivel, jueces de segundo nivel y jueces de casación y revisión. La justicia indígena, que está reconocida en la Constitución de la República en el artículo 171, en la Asamblea Nacional, en el protocolo 169 de la OIT. La justicia de paz y equidad. La justicia de medios alternativos de solución de conflictos. La justicia del CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Está conformado por Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. La justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia de la Haya, la justicia internacional. Entonces tenemos 7 clases de justicia. Además, la Constitución de la República establece, y esto es fundamental, es un proceso de cambio total. Nuevamente insisto con el mayor respeto, hay que abrir la mente y los ojos a este proceso de cambio que vive el país. Cuando se discutía el proyecto de Constitución de la República, mucha gente, el 99% de la gente no leyó ni un solo artículo y votó por la Constitución, porque hubo una palabra mágica, que también hubo en Argentina, la palabra cambio. Entonces, ¿qué es lo que aspiraba el pueblo ecuatoriano en el año 2008? Un cambio en la parte política, un cambio en la parte económica, un cambio en la parte social y un cambio fundamental en la justicia. ¿Ha habido ese cambio en la justicia? ¿Ha habido cambio en la justicia? ¿Están de acuerdo que hay una correcta administración de justicia en el país? Entonces está correcto, si hubo un cambio. Porque a eso aspiraba el pueblo ecuatoriano, un cambio en la administración de justicia. Como señalaba en el currículo vitae, yo fui también parte de la Corte Suprema de Justicia, pero reconozco que fui uno de los beneficiados de la política, porque en mi tiempo no había los concursos de merecimientos con veeduría nacional e internacional que existen ahora y que se han aplicado a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por esa razón he manifestado públicamente que los 21 magistrados que tenemos ahora son los más altos conocedores del derecho en sus diversas materias. Por eso conocen el recurso de casación, porque conocen la dogmática jurídica. Juegan en ligas mayores, ¿no? Porque conocen la dogmática jurídica. Dentro de los 100.000 abogados, son los 21 mejores juristas del país. Por eso están ocupando este puesto. No como era antes, en mi tiempo, que era por cuestiones políticas. Compañeros y compañeras, además, el artículo 1 de la Constitución de la República dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Me olvidaba, ¿no? Las 4 garantías ordinarias es el habeas corpus, es el habeas data, es acceso a la información pública y son los 4. Me olvidaba también de que dentro de la justicia, el artículo 1 dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Justicia social, ¿qué significa? Que nos guste o no nos guste, está recogiendo la Constitución de la República del 2008, lo que se llama el principio del socialismo del siglo XXI. Por esa razón, para hacer realidad el Estado de justicia,
la Asamblea Nacional dicta el Código Orgánico de la Función Judicial, que por primera vez establece un bloque de constitucionalidad, señalan los 17 tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico del país. Por primera vez señala el Código Orgánico de la Función Judicial en el considerando por primera vez que las resoluciones, que las sentencias que dictan las Cortes de Derechos Humanos, no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Americana de Derechos Humanos, sino también la Corte Europea, son parte, son fuentes del derecho. Por primera vez señala que el derecho comparado. Por primera vez, compañeras y compañeros, y esto es fundamental señalar, señala nuevos principios rectores en la administración de justicia, que están en los artículos 4 al 31 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y en el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 21 establece que el fin de la nueva justicia es buscar la paz social. Pregúntenle a los señores jueces, ¿qué es la paz social? ¿Qué es garantizar la ética laica pública? Eso es lo que busca la nueva justicia hasta que no haya una nueva constitución de la República. De tal modo que el juez no puede estar invitado de piedra en un proceso. Tiene que buscar esa paz social, no solamente limitarse al principio dispositivo que vamos a hacer un análisis jurídico, que el proceso es de interpartes, por supuesto que estamos en el sistema dispositivo. Pero también el juez no es invitado de piedra. Él tiene la misión fundamental de buscar la paz social y garantizar la ética laica pública de acuerdo al artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial. Recalco una vez más, el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de los nuevos principios rectores, señala el principio de responsabilidad de los jueces. De tal manera que los jueces, que son nuestros servidores, tienen que darnos el mejor servicio público, como señala el artículo 232 y 233 de la Constitución de la República. De tal manera que si no nos dan el servicio público de jerarquía, de calidad que establece la Constitución de la República, tenemos la oportunidad de demandarle al Estado ecuatoriano por más servicio público en la administración de justicia. De acuerdo a lo que señala el artículo 11.9 de la Constitución de la República y en concordancia con el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial. Me explico. Tanto el artículo 11.9, inciso tercero de la Constitución de la República, como el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que el Estado ecuatoriano es responsable por la mala administración de justicia del país, por 5 causas. Primero, por detención arbitraria. Segundo, por inadecuada administración de justicia en el país. Tercero, por falta a la tutela judicial efectiva. Y cuarto, por quebrantar las reglas del debido proceso. Compañeras y compañeros, en el Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, además de la principal característica del principio de respeto a la dignidad del ser humano, tenemos el principio de responsabilidad. Y tenemos 2 clases de responsabilidades en relación a la administración de justicia. Porque en relación a la administración pública tenemos ahora el COA, el Código Orgánico Administrativo, y también el artículo 11.9, inciso segundo de la Constitución de la República, que establece que podemos demandar al Estado por un mal servicio público en general. Pero el inciso tercero y el artículo 15 de cambio se refiere exclusivamente a los funcionarios judiciales, a la justicia. Hay 2 clases de responsabilidades. Ya vamos a ver el debido proceso, que son la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva tiene la base constitucional del artículo 11.9, inciso tercero y cuarto de la Constitución de la República. Recalco una vez más, por detención arbitraria,
inadecuada administración de justicia, como falta de la tutela judicial efectiva y violaciones a las reglas del debido proceso. De tal modo que ya existen varias demandas, inclusive en contra de los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, inclusive en mi contra, porque yo también estuve como ministro fiscal de Pichincha, Napo y Sucumbíos, conforme se señaló en mi currículum vitae, y tengo una demanda de 100 millones de dólares, presentado por el contraalmirante Dueñas del Banco de los Andes en contra del Estado ecuatoriano por una actuación mía como ministro fiscal de Pichincha, Napo y Sucumbíos. Y muchos de los señores jueces de la Corte Nacional, tanto los que salieron, no sé si que los nuevos, tienen algunos juicios por varios millones de dólares. Y en este caso, ¿qué hay que justificar? Hay que justificar, en primer lugar, de que el sujeto pasivo era funcionario público, en este caso, yo era fiscal de Pichincha. Hay que justificar el daño antijurídico. ¿Y cuál es el daño antijurídico? Ya sea detención arbitraria, inadecuada administración de justicia, prolongación del proceso, tutela judicial efectiva y violación a las reglas del debido proceso. Hay que justificar la relación de causalidad entre el daño objetivo, entre el daño antijurídico y la acción del funcionario público. Y hay que establecer la reparación integral. Reparación integral que implica dos grandes rubros: el daño material y el daño inmaterial. El daño material consistente en los daños y perjuicios, en el daño emergente y en el lucro cesante. Y el daño inmaterial consistente en el daño moral objetivo y subjetivo. Y la responsabilidad objetiva de los jueces, que tiene su base constitucional, apunten en el artículo 172, inciso segundo de la Constitución de la República. Jueces, fiscales y defensores públicos, exclusivamente, no. En cambio, la objetiva es en contra de cualquier funcionario judicial, sea secretario, sea oficial mayor, depositario, lo que sea. Pero en cambio, sobre la responsabilidad objetiva, exclusivamente el artículo 172, inciso segundo de la Constitución de la República y artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere a los jueces, fiscales y defensores públicos por inadecuada administración de justicia. Y en este caso, en cambio, hace falta justificar el dolo o la culpa grave del funcionario, requisito que no hace falta para demostrar la responsabilidad objetiva del Estado ecuatoriano en el caso del artículo 11.9, artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, el trámite para la objetiva está en los artículos 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y el trámite de la responsabilidad subjetiva de los jueces, fiscales y defensores públicos está en cambio en el artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, compañeras y compañeros, para entrar al tema de la charla, recordemos que las violaciones a las reglas, a las garantías básicas del debido proceso es motivo para demandar al Estado ecuatoriano por responsabilidad civil extracontractual del Estado, luego de lo cual, una vez que pague el Estado ecuatoriano, ejerce derecho de repetición en contra de los funcionarios responsables. De tal manera que, si es que el señor Dueñas justifica que yo he sido responsable, además de otros jueces, hemos sido responsables por el daño que le ocasionamos al quebrar el Banco de los Andes, el Estado ecuatoriano ejercerá el derecho de repetición correspondiente. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las reglas del debido proceso. Antes de que me olvide, estábamos con mi primo conversando y decíamos, yo tengo una hora más o menos, ¿no es cierto? Si el momento que ustedes me digan, ya vaya cortando para ir también recortando mis ideas. El debido proceso tiene una definición legal, una definición, perdón, no esotérica, una definición religiosa. Y eso yo he manifestado literalmente, inclusive en tiempo cuando yo desempeñaba las funciones de asesor del fiscal general del Estado, doctor Galo Chiriboga. El debido proceso, señores jueces, señores fiscales, señores defensores públicos, señores abogados y público general, se define en lo siguiente.
no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Los antecedentes del debido proceso están en uno de los libros del Pentateuco, de la Biblia, el Deuteronomio, que dice, para poder declarar culpable a una persona se necesita por lo menos 2 testigos. En el Código de Hammurabi dice, no, si no se presentan los testigos en el tiempo de 6 meses, ese juicio se archiva. Tenemos en el Código de rey Juan sin Tierra, en Inglaterra, de 1215, en el que se establece ya reglas del habeas corpus para defender los derechos de libertad, no de los esclavos, sino exclusivamente de los ciudadanos. Tenemos, señores, la Constitución de Estados Unidos, tiene 7 artículos y tiene 27 enmiendas, pero hay 2 enmiendas que son fundamentales y que son parte del ordenamiento jurídico del país, porque ahora es derecho comparado. Es la enmienda 5ª y la enmienda 14ª de los Estados Unidos, que hablan sobre las reglas del debido proceso. La Constitución de la República de 1998, me recuerdo, en el artículo 24 establecía 17 reglas del debido proceso. Y la última regla del debido proceso, en el número 17 del artículo 24, estaba la tutela judicial efectiva. Ahora, en la Constitución de 2008, que da un vuelco de 180 grados, la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita está señalada y está regulada en el artículo 75 de la Constitución de la República. Ese artículo es fundamental porque le da el viraje de 180 grados a la administración de justicia. ¿Qué significa vivir en un estado de tutela judicial efectiva? Significa el acceso a la justicia. De tal modo que si alguien ha sufrido una violación de un derecho, nace la acción y por tal a través de la demanda en materia civil o a través de la denuncia, querella o acusación particular en materia penal, se puede acudir a la administración de justicia. ¿Pero qué justicia? A una justicia efectiva, imparcial, expedita. Ese es uno de los derechos. O sea que, ¿se recuerdan? La justicia está representada por una dama, que aquí tiene la balanza, ¿no? Acudimos a que se nos haga justicia. Y una vez que la justicia, que los jueces, primer nivel, segundo nivel, o de casación y revisión han dictado la sentencia, la obligación de que se ejecute, que se cumpla esa sentencia. Para eso está el SPAD, por eso están los medios de ejecución. Pero el artículo 76 de la Constitución establece, me van a permitir leer para ir comentando los principales que podamos analizar, que son los siguientes. Dice el artículo 76 de la Constitución de la República. Dice, verá, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. O sea que el artículo 76 contiene un derecho continente, porque en el artículo 76 acarrea una serie de derechos y garantías básicas que todas las personas, en todas las materias, en todos los procesos, en todas las instancias, tienen la obligación de que se cumplan, ¿sí? La primera dice, este es el axioma madre, el artículo 76.1, axioma madre, dice, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. O sea, ¿cuál es la obligación de los jueces? Garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la obligación de los jueces. Esta es la axioma madre que establece el artículo 76.1 de la Constitución de la República. Mis respetos. El día de ayer, ¿no?, acaba de dictar una sentencia la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ¿no?, señalando la libertad de un señor que pertenecía a la FARC. A pesar de que el 80% del pueblo colombiano estaba en contra, de 2 señores, estamos defendiendo los derechos constitucionales del señor
y se le da la libertad. La Corte Constitucional de Colombia, se recuerdan, hace 10 años, cuando el señor Álvaro Uribe quiso reelegirse, ¿qué dijo la Corte Constitucional? No, dijo, esa reelección es inconstitucional. Y de tal manera que no se le permitió al señor Uribe volver a ser nuevamente candidato. Ese es el respeto. Son jueces ahora constitucionales. No son jueces como era en nuestro tiempo, boca muda de la ley, en que teníamos que cumplir lo que decía la ley, lo que decía el legislador, lo que decía los diputados, el Congreso Nacional. Ahora son jueces constitucionales. Y nadie, ni nada puede estar encima de la Constitución. O sea que la acción madre, recalco una vez más, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Recalco, el artículo 76 de la Constitución de la República señala las garantías básicas del debido proceso para todos los procesos, valga la redundancia, ¿sí? Y el artículo 77 de la Constitución de la República, en cambio, establece reglas especiales del debido proceso en materia penal cuando una persona se encuentra detenida, porque se entiende que es un grupo vulnerable de la sociedad. La segunda dice, se presumirá, vamos a hacer un análisis, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no haya una sentencia condenatoria en firme, ejecutoriada. De tal modo, compañeros, yo no soy experto en materia penal, obviamente que me dio la oportunidad, doctor Chiriboga, de estar 8 años con él al servicio en la Corte Nacional de Justicia como su asesor. En el derecho penal hay muchísimos principios, pero hay dos que son los pilares fundamentales del derecho penal. El primero es la presunción de inocencia. O sea, toda persona es inocente y será tratada como tal hasta cuando no haya sentencia ejecutoriada. Y más aún, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, si tenemos tiempo, si hay sentencia ejecutoriada, todavía tiene oportunidad de interponer recursos de revisión en materia penal. Acabo de publicar el día de ayer o ayer un artículo sobre recursos de revisión en materia civil increíble. La flamante Corte Constitucional analiza el proyecto de reformas al COGEP que envía el presidente de la República y que pasa a manos de la Corte Constitucional. E increíblemente, analiza 50 artículos del COGEP. Interesante la sentencia. Y además, increíblemente, como manifiestan, no hay un voto concurrente. En 50 artículos, los 9 jueces están todos de acuerdo. Peor en un voto salvado, lo cual es inaudito, porque yo también fui parte de la Corte Constitucional. Fui vocal del juez de la Corte Constitucional por los indígenas, por los trabajadores y por los sindicatos. Increíble. No hace un análisis en el recurso de revisión en materia civil de la cosa juzgada formal, de la cosa juzgada material y fundamentalmente de la cosa juzgada fraudulenta. No hace ningún análisis jurídico, por Dios. Increíble, increíble. De tal modo que en materia penal, la persona que ya está sentenciada, con condena, ejecutoriada, puede interponer el recurso de revisión en materia penal, pero ya se reinvierte la carga de la prueba, porque ya no goza de la presunción de inocencia, ¿sí? Así como la Fiscalía tenía la carga de la prueba en los delitos de ejercicio de acción pública, ¿sí? Ahora es el procesado, el sentenciado, el que tiene que demostrar con una prueba suficiente de tal magnitud que rompa esa sentencia que declaró su culpabilidad. Y será tratada como tal. Analicemos lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva que establece el Código. La prisión preventiva, de acuerdo, porque no va a tener mucho tiempo, de acuerdo al artículo 77, dice: la prisión de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o cuando el procesado, el derecho de la víctima, etc. ¿Qué significa? Antes de las reformas del mes de mayo del 2011 de la Constitución de la República, la Constitución de la República decía que
la prisión preventiva era una medida de excepción. Ahora me dice que no es la regla general. Pero para dictar una orden de prisión preventiva, de lo contrario es detención arbitraria. De lo contrario el Estado va a ser como obligado a pagar los daños y perjuicios y después va a ejercer el derecho de repetición contra de los jueces, fiscales y defensores públicos especialmente. Había un montón de casos, como recalco, en la Corte Nacional de Justicia, jueces que están demandados. Y también un montón de casos en la Fiscalía. El doctor Chirboga estaba alarmado. Había un montón de casos que ya se estaban justamente los ciudadanos iniciando las demandas de responsabilidad contractual. Entonces, ¿qué se requiere, por favor, para ordenar una prisión preventiva? Dos requisitos que son fundamentales. El bonus juris, ¿saben lo que es, no es cierto? La existencia de buen derecho. O sea que el juez debe motivar esta resolución, porque después del derecho a la vida, el derecho a la libertad es el principal derecho. Tiene que motivar la resolución analizando si existe el buen derecho, o sea, qué clase de delito se cometió, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de convicción que señalan que el procesado es autor o cómplice del delito? Y el peligro in mora, o sea que el peligro en la demora, de tal manera que tienen que hacer un análisis en mi criterio personal para dictar una prisión preventiva. ¿Por qué no proceden las otras medidas alternativas, analizando cada una de ellas? Está jugándose la libertad del ser humano, que es el principal derecho. Y después, la sexta, que señala el COIF, la prisión preventiva, pero debidamente motivada. También he sido juez, ¿no? Pero juez en la anterior constitución, no en esta, que es sumamente garantista. ¿Cómo justifican ustedes, señores jueces, su presencia en el Estado ecuatoriano? ¿Saben cómo justifican? Motivando sus resoluciones, En este momento ustedes están justificando de que ustedes deben estar, y esto va a ser motivo justamente de análisis en la evaluación que van a tener ustedes, ¿no? Motivando sus resoluciones. Y los tres parámetros de la motivación, ustedes saben que es razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La única manera de justificar la presencia de un juez o de un fiscal o de un defensor público o de cualquier entidad administrativa es motivando las resoluciones. Ahí se justifica. Vamos a ver qué dice el artículo 76.3, que es otro de los pilares fundamentales del derecho penal, porque a la final el 76.2 es un principio hasta cierto punto relativo, ¿sí? Porque se presume la inocencia, ¿no es cierto? Presunción, inocencia. ¿Hasta cuándo haya sentencia condenatoria ejecutoriada? Además debo ser tratado como tal. Yo me pregunto, ¿saben cómo se mide si un país es civilizado? ¿Cómo funciona la justicia penal ordinaria? ¿Cómo el Estado trata a sus presos? ¿Y cómo el Estado trata a las mujeres? Pregunten, nuestro país, por Dios, especialmente a los presos, siempre contaba 6 muertos. Hacinamiento, cuando la Constitución de la República prohíbe el hacinamiento en el artículo 66 de la Constitución. Entonces, vamos a ver el otro principio, que es fundamental dentro del derecho penal. Es el principio de legalidad, que dice lo siguiente. Dice el artículo 76.3 de la Constitución, dice, nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. O sea que el principio de legalidad, este principio es absoluto, porque el principio de presunción de inocencia es relativo hasta cuando haya sentencia condenatoria ejecutoriada, goza la presunción de inocencia. En cambio, este principio es absoluto. O sea, no lo crimen, no la pena sin leyes, ¿no? O sea, todo tiene que estar tipificado en el COIF. Además, lo que no está tipificado y sancionado en el COIF no es materia penal. Solamente las infracciones que están tipificadas y sancionadas en el COIF son materia penal.
Y ahora, a propósito de un partido político del país que está pidiendo el aumento de las penas, la expansión penal en el nuevo ordenamiento jurídico del mundo, pidiendo la expansión penal, que se tipifiquen nuevos delitos y que se aumenten las penas, por Dios. Esto es vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia social. Les pregunto. Vamos al cuarto, que es fundamental. Este principio, el cuarto, se llama principio de transparencia. De eso depende vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia social. De eso depende, señores jueces, si ustedes aplican este principio. Vamos a ver lo que dice el principio de transparencia judicial. Las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o a la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Aquí viene la gran interrogante que se plantean y que he planteado en las clases que he dado hace 15 días en la técnica del norte, ¿no? ¿Derechos humanos o seguridad ciudadana? El 80% de los alumnos que estaban ahí, eran 45, decían seguridad ciudadana. Eso es vivir en un estado de derecho. Vivir en un estado constitucional de derechos y justicia social es derechos humanos. Una vez más, el artículo 11.9 de la Constitución de la República establece el más alto, así dice, el más alto deber del Estado ecuatoriano consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución. ¿Y qué pasa con la seguridad ciudadana? ¿Y qué pasa con la opinión pública? Que dice, no, señor es culpable, a pesar de que las pruebas fueron obtenidas de una manera inconstitucional e ilegal. ¿Valen o no valen esas pruebas? ¿Se acuerdan? Que se llama El fruto del árbol envenenado de José Cafareta Nores, argentino. ¿Valen o no valen esas pruebas? ¿Se pueden convalidar esas pruebas? La Constitución de la República Ecuatoriana es categórica. Dice, las pruebas que se han violado a la Constitución o a la ley no tienen validez alguna. No es fácil tampoco, no. A veces me dicen, usted es crítico. No, yo también he sido juez, he sido fiscal toda mi vida. Más bien nunca he ejercido la profesión de abogado, una de mis falencias. Pero le he dicho no. ¿Qué pasa? Con todo el respeto. Si los jueces, los fiscales, los defensores públicos, el Estado ecuatoriano no respeta la Constitución de la República, ¿qué fuerza moral tiene para obligarnos al común de los ciudadanos que cumplamos la Constitución y las leyes? ¿Qué fuerza moral tiene? Ninguna. Señor juez, no es fácil ser juez, no es fácil ser juez, especialmente ser jueces de Berlín, ¿no? Aquellos que hacen justicia, así se caiga el cielo y se derrumbe la tierra, ¿no? No, eso le decía el doctor Ramiro García Falconi, decía, no se puede exigir tampoco, ¿no? Jueces de Berlín, somos jueces de Riobamba, jueces de Cajabamba, jueces de El Ángel, jueces de Guamote, somos jueces, somos seres humanos, que también defendemos nuestro pan de cada día a veces. No se puede exigir, pero sí es fundamental. Si queremos vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia social, especialmente ustedes jóvenes, es fundamental que hagamos hincapié, que abramos los ojos, la mente y fundamentalmente el corazón para hacer estos cambios que señala la Constitución de la República, especialmente en el preámbulo de la misma, ¿no? El preámbulo es maravilloso. Ahí señala cuáles son los fines del nuevo Estado ecuatoriano. Por primera vez se manifiesta que la naturaleza no es objeto de derechos, es sujeto de derechos. Por primera vez se establece el summa causae, el derecho al buen vivir. Lean, por favor, compañeros y compañeras, hay más de 74 derechos, especialmente los derechos al buen vivir, y están en orden alfabético. No sé quién hizo la Constitución, yo sé más o menos quiénes fueron los intelectuales de la Constitución de la República, fueron dos españoles, pero inclusive está en orden alfabético, agua, alimentación, o sea que en orden alfabético, es maravilloso, ¿no?
Suma causai, el derecho al buen vivir. Compañeros y compañeras, el derecho a vivir en armonía con la gente, con nosotros mismos y con la madre naturaleza. Compañeros, estoy viendo en el país y me llama la atención. Yo también fui parte de la denominada Pichicorte, ¿no? Y ahí vi lo que era el odio al ser humano, ¿no? Estoy viendo otra vez estoy viendo que en el país existe rencor. No nos vemos como hermanos ecuatorianos, respetando nuestras divergencias, observando lo que dice el summa causai de la Constitución de la República. ¿Qué dice el número 5 de la Constitución? Dice, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemple sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contempla sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a los infractores. Este principio de favorabilidad, ¿no? Que también señalado en el artículo 5.2, en el 16.2 del COIP, ¿sí? Y que justamente a raíz de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, los señores jueces de la Corte Nacional estaban aplicando este principio de favorabilidad en relación a las salas de lo penal. El número 6, vamos al principio de proporcionalidad, y les voy a comentar algo que pasó antes de entrar en el artículo 7, que es el derecho a la defensa, que es de banda ancha. El artículo 6 dice, la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Es el equilibrio que debe existir entre el poder punitivo del Estado y los derechos humanos. Y resulta que el doctor Ramiro García Falconi, actual presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presidente de la Federación Nacional de Abogados, subdecano de la Facultad de Derecho del Alma Mater, fue nombrado juez interino de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Y en sus sentencias, especialmente en materia de drogas, en esa época, hace casi unos 15 años atrás, manifestaba que no era justo, ¿no es cierto?, aplicar lo que decía la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La misma pena para aquel que traficaba con 100 gramos de marihuana que aquel que traficaba con 100 gramos de cocaína. No era justo. Y comenzó a aplicar el principio de proporcionalidad, que además había estudiado fuera del país, ¿no?, en Alemania y en España. Y obviamente causó un poco de malestar, ¿no? Y obviamente hubieron jueces y tribunales de garantías penales que inmediatamente comenzaron a aplicar este principio, ¿no? Pero al revés. O sea que cuando había cocaína 100 kilos, le ponía menos pena que los 100 gramos de marihuana, ¿no? O sea que haciendo business. Entonces, frente a esto, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional de esa época dictó, la Corte Constitucional de esa época dictó una sentencia interpretativa de cómo se aplica el principio de proporcionalidad, manifestando que es entre el techo y el piso, o sea que entre el mínimo y el máximo de la pena. O sea que si está de 2 a 5 años, usted me puede condenar hasta 5 años, no me puede condenar 5 años y medio. Y si está mínimo 2 años, no me puede usted condenar 1 año o 11 meses, no. Mínimo y el máximo. Y vamos al principio, al número 7. El número 7, el artículo 24 de la Constitución de 1998 establecía, en el artículo 7, establecía el derecho a la defensa en toda clase de juicios. ¿Sí? Constitución de la República, Estado social de derechos. ¿Sí? El Estado de Derecho es gobierno de las leyes. Estado social de derechos era gobierno de los jueces. También fui juez en esta época. No estuve a esa altura, obviamente, porque ser juez en el Estado social de derecho era un colegislador negativo, de acuerdo al 257 de la anterior Constitución, ¿no? ¿Sí? En cambio ahora, el artículo 76.7 establece el derecho a la defensa, banda ancha. O sea que señala garantías, desde la letra A hasta la letra M. Mientras la Constitución de la República de 1998, en 2 líneas señalaba el derecho a la defensa, ahora vamos a ver. Dice A, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa
en ninguna etapa o grado del procedimiento. Y aquí vienen unas grandes interrogantes. No sé qué tiempo tengo para poder contar alguna de anécdotas. El artículo 233 de la Constitución de la República establece, y también parece que van a haber reformas al COIF en este sentido, de que se puede seguir juicio en ausencia del procesado, rompiendo este principio constitucional, derecho a la defensa. ¿Qué dice el artículo 233 de la Constitución? Dice que los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito se puede, es imprescriptible, correcto, y se puede seguir el juicio en ausencia del procesado. Y aquí viene la polémica. ¿Qué pasa cuando hay dos derechos constitucionales en colisión? Hay que aplicar el principio de ponderación, ¿no? ¿Qué derecho pesa más? O esos 4 delitos que causan alarma social, o el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano. Más aún, ya va a haber, ¿no es cierto?, en los juicios de aborto, en algunos juicios, juzgamiento en ausencia. El derecho penal. Ahí se mide cuál es la cultura del pueblo. Vamos a ver qué pasa con las reformas que también ya se están analizando al COIF. Ya estamos analizando las de COIF, hicimos una investigación en la IBAR. Dice la B, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. No se puede improvisar. ¿Cómo es posible, compañeras y compañeros, que no asiste el defensor técnico, el defensor personal, ¿sí? Y inmediatamente se le llama al defensor de oficio? ¿Está preparado el defensor de oficio para asumir esas funciones? Por Dios, no, porque el derecho a la defensa no es el derecho a cualquier defensa, es el derecho a la mejor defensa. ¿Cómo le puede dar defensa un abogado al señor, ¿cómo se llama? Oli, que no sabe cómo es hablar austriaco o polaco? Tiene que comunicarse, ¿no es cierto? De hecho, la mejor defensa, esto, por ejemplo, es una causa de nulidad en los Estados Unidos, ¿no? Derecho a la mejor defensa. Este es vivir en un Estado constitucional. ¿Sí? Ahora dicen que cambiemos la Constitución de la República. Bueno, retrocedamos, vamos al Estado social de derecho, ¿no? ¿Sí? Pero mientras esté vigente la Constitución de la República, estas son las reglas que tenemos que seguir. Jueces, fiscales, defensores públicos, abogados de libre ejercicio, ciudadanos en general. La D dice, los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones legales. Todo procedimiento es público, ¿no? A excepción de los 4 que ustedes saben, ¿no? De adolescentes infractores, de sexuales, de seguridad del Estado y de violencia a la familia y a miembros del grupo familiar. Eso decía, ¿no? Alguien decía, que me juzgue cualquier persona, no. El peor de mis enemigos que me juzgue, pero que lo haga públicamente. Y usted lo hace públicamente. Entonces, ¿cómo van ustedes a justificar? Valorando las pruebas, ¿no? Como dice la Constitución de la República, como dicen los tratados internacionales. Vean, compañeros y compañeras. La primera fuente de derecho, la fuente de derecho que nos enseñaba el doctor Juan Laurel Guillén en clases, era el Código Civil. Era el Código Civil. Decía, y todavía dice el Código Civil. Está obsoleto el Código Civil, precisamente el libro primero del Código Civil ya tiene que cambiar al Código Orgánico de la Familia. Hay mucha injerencia del derecho canónico en el libro primero del Código Civil, por Dios. Estamos haciendo un proyecto con la técnica del norte en este sentido. Entonces, por favor, es fundamental tener en cuenta, dice, serán públicos. Por ejemplo, en los juicios de alimentos, ¿por qué tiene que ser público? En los juicios de investigación de la paternidad, ¿por qué tiene que ser público? En los juicios que se analizan las garantías constitucionales de la vía data en relación a los datos sensibles, ¿no? Que si yo soy político, si tengo una orientación sexual diferente, etc. ¿Por qué tienen que ser públicos? Eso tiene que cambiarse. Entonces tiene que dictarse una ley para señalar exactamente cuáles son los delitos que son reservados. Dice, nadie puede ser interrogado ni aún con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado o por ninguna autoridad, sin la presencia del abogado defensor. Así se da más majestuosidad en la administración de justicia. O sea que ahora, ¿no es cierto?, si me quieren interrogar a mí, yo tengo que tener un abogado de mi confianza, designado por mi persona. Y si yo no designo, el Estado me da un defensor público.
Pero no para que vaya a improvisar en este momento, como improvisaban. Y obviamente, te cuenta que si les llaman en este momento a improvisar la defensa. O sea que esto le da más respetuosidad a la misión de justicia. Dice F, ser asistido gratuitamente por una intérprete, obviamente, ¿no es cierto? Si una persona, un procesado, ahora se llama solamente procesado, no sabe el idioma castellano, tiene que ser auxiliado por un intérprete. El otro dice, en procedimientos judiciales, ser asistido por un abogado. A ver, vamos a ver, ¿verdad? En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público. No podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensor o defensor. Compañeros, no sé si es que la prensa exagere, no, pero el abogado del señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo esta cuestión? Se denunciaba, ¿no?, de que no tenía la libre comunicación con su abogado. ¿Cómo puede ser que el Estado ecuatoriano, si es que es verdad, no, esté violando un derecho constitucional? Recalco una vez más, ¿qué fuerza moral tiene el Estado si es que no cumple el primero, la Constitución de la República y las leyes, de exigir que el resto cumplamos? Dice, presentarse de forma verbal o escrita las razones o argumentos de lo que se crea asistido. Y el otro dice, nadie puede... O sea, es el principio de contradicción. A ver, analicemos. El juicio, el proceso que se llama ahora, es una contienda judicial entre dos partes, que están en lados diferentes, están en contradicción, ¿no es cierto? Por un lado, en materia civil está el actor y está el demandado. El mecanismo que tiene para atacar la parte actora en materia civil es la acción a través de la demanda. Y el mecanismo que tiene el demandado para defenderse en materia civil son las excepciones de obra previas, subsanables y no subsanables. En materia penal, ¿no es cierto? El mecanismo que tiene para defenderse, para atacar el Estado ecuatoriano en los delitos de ejercicio de acción pública es la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? La Fiscalía General del Estado tiene el monopolio de la acción penal pública y tiene la obligación, ¿no es cierto?, de demostrar, ya no con certeza, sino más allá de la duda, antes era con certeza, ahora es más allá de la duda, la existencia del delito y los elementos de comisión de la responsabilidad como autor o como cómplice del procesado. O sea que el procesado no tiene la obligación de demostrar su inocencia. Lo que sí tiene, ¿no es cierto?, y aconsejo a mis alumnos en Ibarra, les digo, tienen obligación es de demostrar la duda razonable, ¿no? O sea, crear duda razonable. Hasta ahí. Esa es la misión del abogado. Además, en materia penal, ¿cuál es la forma normal de terminación de un proceso? ¿Cuál es la manera normal? Con sentencia condenatoria. Esa es la manera normal de terminación del proceso en materia penal. Y en materia civil, con sentencia, a excepción de las formas de extraordinaria de terminación del proceso. Y si no termina con sentencia condenatoria, ¿quién fracasó? ¿Quién fracasó? El fiscal. El fiscal que no pudo, como es, justificar la existencia del delito y la plena responsabilidad como autor o como cómplice del procesado. Él es el culpable, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, dice, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos, el principio de contradicción. Sí. Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y la misma materia. Los casos resueltos por la justicia indígena son excepción. O sea, compañeras y compañeros, este principio se llama el no bis. Me quedan 15 minutos. Entonces, el principio no bis in idem, ¿qué significa? No dos veces sobre el mismo hecho. Y hay varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio del no bis in idem, que estaba revisándole ahora en el hotel. Se llama el caso Fernández versus Guatemala, por ejemplo. El caso Tamayo versus Perú. Revisarán sobre el principio no bis in idem, no dos veces sobre el mismo hecho y la misma materia, y aclara, ¿no? ¿Sí? Pero los casos que resuelve la justicia indígena, además va a ser interesante escucharle a mi distinguido jurista lo que es el neoconstitucionalismo ahora intercultural,
intercultural, porque ahora nosotros tenemos neoconstitucionalismo intercultural. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al artículo 24 del Código Orgánico de la Función Judicial y de acuerdo al artículo 334 de dicho código, ahora cuando una persona, especialmente en mi provincia de Chimborazo, es indígena o en cualquier provincia, ¿sí?, en cualquier materia, civil, penal, administrativa, etcétera, tiene que aplicar los principios de interculturalidad. O sea, juzgar de acuerdo a la cultura de cada pueblo, en nuestro caso de acuerdo a la cultura de los puruáes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede administrar justicia aquí en la provincia de Chimborazo un juez que no conozca la cultura del pueblo uruá, del pueblo puruá? En Ibarra son tres nacionalidades, aquí es una. Por el principio de interculturalidad, el neoconstitucionalismo ahora intercultural. Es un nuevo país completamente diferente. Sigamos, el segundo dice, quienes actúen como testigos o peritos serán obligados a comparecer, obviamente no. O sea, el derecho al silencio es una facultad exclusiva del procesado en materia penal, ¿sí? El testigo o el perito tiene obligatoriamente que comparecer en la audiencia y contestar las preguntas. Sin embargo, tengo entendido que establece una excepción para los peritos en los cuales se establece, como se llama, en violaciones sexuales, que no es necesaria su comparecencia porque se supone que es una prueba documental. Habrá que analizar si es o no es constitucional esa materia. Dice acá, ser juzgado por una jueza o juez. Ya vamos, son dos artículos, dos letras. Dice, ser juzgado por una jueza o juez independiente, igual que dice el artículo 168 de la Constitución, de independencia es fundamental. Si no hay independencia, no hay Estado constitucional de derechos y justicia. No hay Estado de derecho. Eso sí, señor juez, yo también he sido juez. Si no hay independencia externa y interna, no existe Estado de derecho. Y es por el juez independiente, por el juez imparcial. Obviamente, ¿no es cierto? Que si no es imparcial el juez, yo tengo que recusarle, o él tiene que excusarse de conocerlo, porque no puede ser juez y parte a la vez. Sería, ¿no?, una barbaridad jurídica. Y competente en razón de la materia, en razón de los grados, en razón de las personas, ¿sí? Dice, nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas por el efecto. O sea que ya no existen tribunales de excepción. Antes debían, se recuerdan con todo el respeto, los tribunales de honor de los colegios de abogados que suspendían la profesión. Ahora ya no existen tribunales de excepción. Vamos a la L. Dice, las resoluciones de los poderes públicos. Aquí viene. Deberán ser motivadas. No habrá motivación si la resolución no se cumplen las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación, los antecedentes de hecho, los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados, se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Nuevamente recalco, el principio de la motivación, principio de razonabilidad, lógica y comprensibilidad. En la ciudad de Ibarra se mandó a hacer una investigación a la Corte Provincial de Ibarra y había más de 76 resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que nulitaban las sentencias de la Corte Provincial de Imbabura por falta de motivación. Y el artículo 109 de la Constitución de la República, ¿sí?, señala, 109 del Código Orgánico de la Función Judicial señala la falta de motivación por 3 ocasiones. En un año debe ser la destitución del juez. Va a ser facilísimo como hacer la evaluación de los jueces, ¿no? ¿Cómo están motivadas las resoluciones? No es fácil ser juez ahora, no es fácil. En mi tiempo era mucho más fácil, porque podía hacer que de hecho hacía unas 20 resoluciones diarias para su hábito, sin motivarlo. Ya motivando ya es diferente. Entonces, ese es uno de los requisitos que van a tomarse en cuenta para la evaluación, según tengo entendido. Y la última, dice, recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Este es el derecho
a recurrir del fallo. Y como ustedes conocen, existen recursos horizontales, recursos verticales, recursos ordinarios y recursos extraordinarios. El COGEP es ley supletoria en materia penal. Ojo, compañeros, porque como yo le decía a la doctora María García, que yo no sepa penal, no importa, ¿no es cierto? Si yo tramito materia civil. Pero si el penalista que no sepa COGEP, está fregado. Porque el COGEP es ley supletoria en materia penal. Y no solamente en materia penal, sino también en materia electoral, sino también en materia constitucional, de acuerdo a resoluciones de la Corte Constitucional anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los recursos horizontales y verticales en el COGEP? Son los recursos horizontales, recursos de ampliación, aclaración, revocatoria y reforma. ¿Por qué se llaman recursos horizontales? Porque son los mismos jueces los que resuelven el recurso, ¿sí? Y recursos verticales, el recurso de apelación y el recurso de hecho. Ya se elimina, por fin, ya se elimina el COGEP, la consulta. Y recursos ordinarios son todos los mencionados y el recurso extraordinario se llama recurso de casación, que se refiere exclusivamente a los errores de derecho que cometen los jueces. Y el en materia civil es mucho más difícil que en materia penal. ¿Qué en materia penal? Es suave, sabe. Si yo ya aprendí, entonces ya cualquiera puede aprenderlo. Pero en materia civil, difícil, difícil. Porque el recurso de casación en materia civil es cerrado, el recurso de casación en materia penal es abierto. Me explico, ¿no? O sea que si yo me equivoco en materia penal, y eso yo hacía como asesor del doctor Cherboga, si yo me equivoco, digo, señores jueces, corríjame ustedes, si conocen la dogmática jurídica, me equivoqué, me corrigen. En materia civil no, ahí sí, posición de principio dispositivo al 100%. En materia penal, los recursos ordinarios ya saben que son de apelación y el derecho. El recurso extraordinario de casación en materia penal conoce la Corte Nacional de Justicia. Recalco una vez más, el COGEP es ley supletoria en materia penal. Insisto, hay una frase bíblica que define lo que es el debido proceso. No hagas a otro lo que no te ejecutarían a ti. Porque hay muchos jueces que no respetaron el debido proceso y ahora están enjuiciados. ¿Y qué es lo que piden ahora? Señor juez, ampáreme, respeten las reglas y las garantías básicas del debido proceso que están en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 14 y 15 del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Ecuador, en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que también es ley supletoria en nuestra materia. Vivamos respetando nuestros derechos y también cumpliendo nuestras obligaciones. Pues como decía don Juan Montalvo, cuyo padre era de Guano, ¿no? Guano, decía, juega con el pueblo que solo reclama derechos, es un pueblo corrompido. Pueblo que solo cumple obligaciones es un pueblo esclavo. Y pueblo que ni cumple derechos, ni exige obligaciones, ni cumple obligaciones, ni exige derechos, es de un pueblo bárbaro. ¿Qué clase de pueblo es el Ecuador? Compañeros y compañeros, no sé si es que haya una etapa de preguntas, respuestas, ¿sí? Entonces, antes de despedirme, las preguntas y respuestas sobre esta materia tan interesante que es el debido proceso. O sea que un proceso que observe las reglas básicas, las garantías mínimas que establece el artículo 76 y 77, ¿no? Que es el derecho continente, porque hay un montón más de derechos, además de los que ya he manifestado en los tratados internacionales que tratan sobre el debido proceso, especialmente, acordarás, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 14 y 15 del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque hay otros derechos que no están contemplados en nuestra Constitución y que tienen norma supraconstitucional, que tienen mayor valor que la Constitución de la República. Entonces, compañeras y compañeros, quiero despedirme nuevamente agradeciendo la gentileza del Colegio de Abogados de Chimborazo, a ustedes por su paciencia, por su tolerancia. Disculpen a veces el tono de voz, me siento feliz de estar en mi madre tierra
Y en esta linda ciudad de Riobamba, en la cual yo nací, hay una frase que señala todo lo que siente mi corazón, que Dios les pague. Y en el idioma de mi padre quichua parlante, campesino quichua parlante, Yupachayni Machicuna.